El saludo desde el afecto para los seguidores de Consejo Sano, un espacio que busca respuestas asociadas con la salud humana. En el comienzo declaro el tema que abordaremos, insuficiencia venosa. Atención, porque está con nosotros la doctora Yunicel Campos, especialista en angiología y cirugía vascular. Bienvenida, doctora. Un placer estar acá. El placer es nuestro poder conversar sobre este asunto y encontrar respuestas vinculadas con el tema. Ya lo decía en el comienzo. Quisiera, porque creo que es provechosa la respuesta, poder diferenciar una arteria de una vena, porque existe esa confusión. Sí, suele existir, por supuesto, en el personal, en la población, y los angiólogos estudiamos todas las enfermedades que afectan el aparato circulatorio. Y existen dentro del aparato circulatorio la circulación arterial, la circulación venosa y la linfática. Específicamente entre la arteria y una vena hay diferencias en cuanto a estructura y en cuanto a su función. Muy sencillo, el aparato circulatorio es un aparato cerrado, es un circuito cerrado donde toda la sangre sale del corazón por las arterias que la distribuye hacia toda la economía del organismo, y esa sangre regresa al corazón por las venas. Esencialmente esa es la función de cada una. En la arteria pasa sangre oxigenada y por las venas pasa sangre no oxigenada. Se distingue al examen físico del paciente, el paciente mismo las puede distinguir. Las arterias sencillamente son las que laten. ¿Quién no ha dicho, mira a ver si tiene pulso? El pulso es arterial. Donde se mide la presión es arterial. Y las venas son las otras estructuras que vemos, superficiales, en las manos, en los pies, en toda la estructura, que es por la que va regresando la sangre, pero sin embargo no late. Es por la que va regresando más suave la sangre de la periferia hacia el corazón de nuevo para oxigenarse en los pulmones y nuevamente volver a ser impulsada por el corazón a todo el organismo. Y tienen además diferentes estructuras. Sí, en cuanto a su propia estructura son en una especie de estructura tubular, pero la arteria tiene más fibras elásticas, que son las que le permiten tener una mayor rigidez y son las que le permiten su elasticidad. La capacidad de latir al ritmo que impulsa la sangre al corazón, y las venas son más un sistema de volumen, tienen una pared que es un poco más delgada, que tiende a distenderse según la cantidad de volumen que tenga dentro. De manera que tenemos que distinguir entre las enfermedades arteriales y las enfermedades venosas. Sí, cómo no. ¿Verdad? Hoy vamos a concentrarnos en las venosas. En las venosas. ¿Verdad? Por eso quiero preguntarle sobre la obesidad y el sedentarismo. Se dicen que estas dos maneras de asumir la vida, porque a veces somos sedentarios, también pues eso genera cierta obesidad, ¿se consideran causas de las enfermedades venosas? Forman parte de los factores de riesgo. La enfermedad venosa es una enfermedad propia del ser humano, porque somos una de las especies, la especie que camina en dos piernas, en bipedestación. Entonces, esa sangre que viene por las venas, vamos a ubicarnos en las piernas, de los pies, de la planta del pie hasta el corazón, depende de la altura igual que tenga la persona, pero es alto, es larga la distancia que tiene que caminar la sangre, y entonces las venas, en contra de la gravedad, tienen que hacer subir esa sangre desde los pies hasta el corazón. La obesidad y el sedentarismo hace que el tono de las piernas, los tonos musculares, no sea el adecuado, que es una de las causas que ayuda a que estas venas puedan traer la sangre hacia arriba. El ejercicio físico, por supuesto que entonces favorece la circulación, favorece esta dinámica circulatoria de todos estos litros de sangre que tenemos dentro, que estemos haciendo lo que estemos haciendo, ellos siguen circulando. Y por supuesto que dentro de los factores de riesgo de la enfermedad circulatoria de manera general, la obesidad y el sedentarismo forman parte de ellos, entre otros. Porque digamos que el volumen que muestra una persona obesa limita ese movimiento sanguíneo que debe ir desde el extremo del cuerpo hasta el corazón, porque el recorrido es mucho mayor. El recorrido es mayor y, a ver, la obesidad por varios factores. Sí. Uno, el que ya hablé, y desde el punto de vista fisiológico de la misma estructura venosa, ubiquémonos en el sistema venoso como en un río al que le llegan varios afluentes. Toda la sangre de las piernas va a parar por muchísimas venas, tanto superficiales como profundas, pero todas vienen a unirse en la región inguinal a una vena, que más arriba, allá dentro del abdomen, esas dos se convierten en una sola, te decía, como el río que le van llegando afluentes, y entonces la obesidad
favorece a que se quede líquido, sangre, abajo en las piernas que no puede regresar porque el mismo volumen corporal hace en algunas posiciones compresión extrínseca de las venas. Y las venas con una pared más laxa pueden ser, si tú las comprimes por fuera, pues entonces ellas se ocluyen y no dejan pasar la sangre. Y esa sangre que se queda retenida en los vasos sanguíneos, pues se libera al espacio intersticial y provoca edema de las piernas, provoca cambio de coloración, cambio de la temperatura, que esto sí va muy relacionado a la obesidad. Estamos hablando del sedentarismo, de la obesidad como factores de riesgo que pueden provocar enfermedades venosas. Dentro del grupo, supongo, de enfermedades venosas encontramos la insuficiencia venosa. Sí. ¿En qué consiste, doctora? Otro de los factores que tienen estas venas y cualidades que tienen estas venas para hacer que la sangre venga en contra de la gravedad es un sistema de válvulas. Por cada segmento venoso hay una válvula que hace que la sangre suba y no baje, porque la válvula cierra. Con el paso del tiempo, el éxtasis sanguíneo, el estar parada muchas horas, esto va provocando que estas válvulas se vayan dañando y que se vayan dilatando las venas. Entonces, las venas se dilatan, las válvulas no cierran adecuadamente y eso es lo que es una insuficiencia venosa. Un cierre inadecuado de las válvulas venosas. Ya usted se ha detenido en algunas de las causas. El envejecimiento es una de las causas, entendí, ¿verdad? La bipedestación prolongada, es decir, estar parado o sentado mucho rato. Es decir, existen profesiones de riesgo. El hecho solo de ser mujer te hace más propensa a la enfermedad venosa que los hombres. Después le preguntaría por qué, pero sabemos que profesiones como la del profesor que tiene que estar tanto tiempo o de pie, o de un médico, por ejemplo, o de un oficinista que tiene que estar tanto tiempo sentado, son oficios de riesgo. Sí, los tenderos, todo el personal que tiene que estar muchas horas paradas estático o sentado estático. ¿Por qué? Porque disminuye este ejercicio físico que se necesita para que la sangre regrese adecuadamente. Entonces empiezan a dañarse con el tiempo por estos factores que hemos mencionado, las válvulas que garantizan que la sangre a través de las venas lleguen de vuelta al corazón. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Porque hemos hablado de factores de riesgo. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuándo empezamos entonces a notar de que no está funcionando bien el sistema venoso? Lo primero que el paciente se ve y los demás, que enseguida viene algún vecino y le dice, es que se te están viendo las venas, que normalmente no deberían verse o están más dilatadas que lo habitual. Y entonces aparece el signo fundamental de la insuficiencia venosa, que son las varices. Las varices como concepto son dilataciones permanentes de las venas. Son varices que en cualquier momento del día en que usted se mira tiene una vena dilatada que se le ve en los miembros inferiores, que esta puede ir aumentando en cantidad y en intensidad en cuanto al diámetro de las venas. Empiezan a aparecer varices en miembros inferiores, empieza a aparecer cansancio, pesadez en las piernas. Algunos pacientes refieren dolor. El dolor no es tan marcado a los cambios de posición como es esa pesadez en la tarde. Ya cuando cae el cansancio de este remanente de hipertensión venosa que va quedando en los miembros inferiores. Esos son los síntomas fundamentales. La presencia de varices, cansancio, pesadez en las piernas, un poco de edema a nivel de los tobillos, es decir, inflamación a nivel de los tobillos por las tardes. Y cabe resaltar que todos estos síntomas, cuando el paciente se acuesta y sube los pies, muy descrito por ahí, desaparece. ¿Por qué? Porque cuando se acuesta y sube los pies, pues entonces ayudamos a que esas venas funcionen y toda la sangre que queda en los pies en esta posición, pues regresa, ponemos a nivel del corazón y toda esta columna de líquido, pues regresa al corazón sin tanta dificultad. Utilizó usted el término dilatación, dilatadas. Es que las venas se dilatan, vemos a las piernas con esa vena como inflamada. Así mismo. Ese es un síntoma. Y tortuosa. Las hay, depende del tamaño. Hay microvarices que son muy frecuentes y que acuden muchos pacientes a consulta, incluso por cuestiones estéticas, porque se ven
arañitas vasculares, pequeñitas venitas, sobre todo en la cara externa de los muslos, en las piernas, van apareciendo arañitas vasculares, pero también hay pacientes con venas tronculares, macrovarices, que son venas dilatadas, bastante gruesas, en dependencia del daño y del grado de insuficiencia venosa que tenga. De manera que esta insuficiencia venosa, que conocemos como varices o el origen de las varices, tiene que ver precisamente con esas válvulas que ya no están funcionando de manera adecuada y que no garantizan, por supuesto, que la sangre, contraria a la gravedad, llegue de manera eficiente, para decirlo de algún modo, al corazón. Doctora, hacemos una pausa. Vamos a recesar solo de manera breve y regresamos para seguir dialogando sobre este asunto. A ustedes, claro que insistimos en que mantengan la complicidad con el espacio. El temor a un corte de pelo es frecuente en muchos niños, especialmente en sus primeros años. A esta edad lo ven como algo desconocido, por lo que debes ayudarles a superar el terror. Lograr que el niño venza el miedo a cortarse el cabello es más probable si llevas a la práctica los siguientes consejos. No dejes que el corte lo sorprenda. Si tienes en casa una máquina y tijeras, anímate a enseñárselas para que se familiarice con ellas. Es de gran ayuda para que entienda o asimile el proceso. De ser posible, recorta el cabello a algún muñeco. Si los niños se levantaron desanimados o irritables, no es conveniente ir a la peluquería. Escoge un día agradable, procura que duerma bien, que vista ropa cómoda y que haya comido para reducir el fastidio. Listo, el equipo de realización y la doctora para seguir dialogando sobre este asunto, insuficiencia venosa. Y habíamos dejado colgada una interrogante, tiene que ver con las mujeres. ¿Este sector poblacional es el más afectado de insuficiencia venosa? Es el más afectado, sí, aunque es frecuente en hombres también. Existía incluso antes el tabú de que era casi una enfermedad de mujeres, porque en realidad la vida demostró que era que los hombres no se las atendían. Pero sí, también aparecen los hombres. Lo que pasa es que las mujeres pues tenemos esa especie de bendición de que podemos ser madres. Y es un factor de riesgo el embarazo. El embarazo constituye uno de los principales factores. De hecho, hay un grupo de enfermedad venosa, las varices, que son varices gestacionales, que están relacionadas con el embarazo. Por términos hormonales, tenemos más predisposición las mujeres a la enfermedad venosa, pero además el uso de métodos anticonceptivos de tipo hormonal, pues también una de las primeras causas que provoca las varices en miembros inferiores. Y entonces, bueno, somos las mujeres las que utilizamos estos métodos anticonceptivos, o por algún trastorno hormonal en un momento tenemos que usar estos tipos de medicamentos, y bueno, favorece la presencia de varices, el embarazo, que ya lo dije, y no el embarazo, sino incluso además la cantidad de embarazos. Mientras más embarazo es sometida la paciente, pues más riesgo de varices y de complicaciones de las varices tenemos las mujeres. Podríamos pensar también en la doble jornada laboral que tienen las mujeres, que permanecen después que llegan, digamos, de un día de docencia, pues a la casa a limpiar, a garantizar el almuerzo o la cena. También esas labores domésticas que se hacen de pie y que muchas veces en la semana tienen que repetir. Sí, todo eso. Lo que pasa es que estamos en un mundo, ojalá, claro, que ya eso no debería constituir un factor de riesgo para nosotras. Pero bueno, todavía hay mujeres que asumen completamente esas funciones, que no es solamente inherente a nosotros, pero sí, toda esta doble jornada, toda esta mayor cantidad de carga de trabajo doméstico, por supuesto que favorece la fuerza, algunas posiciones en las que tenemos que estar más tiempo, pues sí, favorece la presencia de varices. Claro, usted sabe, el patriarcado todavía no se ha desmontado como lo deseamos, doctora. ¿Puede ser hereditaria la insuficiencia venosa? Sí, es hereditario. ¿Sí? Existen historias familiares de todas las pacientes operados. Tengo una anécdota bien interesante, que un día operé de varices a 3 hermanas. 3 hermanas se operaron el mismo día de varices aquí en nuestro hospital. Porque sí, existe una historia familiar de enfermedad venosa, tiene un factor genético importantísimo. Cuando a este factor de genético le asociamos mayor o menor medida a los factores otros de riesgo, pues entonces
es más propenso a aparecer la enfermedad. No aparece una insuficiencia venosa en una joven de 18 años, Sí. en un adolescente de 14. Sí, Puede aparecer. Puede aparecer. Y de hecho, existe malformaciones venosas que pueden ser de nacimiento. Hay enfermedades venosas congénitas que son muy específicas, tienen también o no un componente hereditario, pero sí, hay niños operados, hay adolescentes operados de varices por insuficiencias específicas de alguna vena, y específicamente esa ha sido intervenida quirúrgicamente, como no. Pero lo más frecuente es que esta enfermedad venosa aparezca ya en edades avanzadas de la vida. A medida que va avanzando la edad puede verse. Después de los 40, 50 años. Y se ve en pacientes jóvenes, pero sí es cierto que los cambios hormonales que aparecen, por ejemplo, en la menopausia de la mujer, también favorecen las varices. Ya. Pero no en un niño o una niña, digamos, de 7 años. Eso es muy poco. Si nació con una enfermedad venosa congénita, sí, la tiene. Ya. Ahora, la exploración médica que ustedes realizan, la observación clínica, ese diálogo incluso con el paciente, ya puede darnos digamos, el diagnóstico necesario. El diagnóstico sí. Sí. Debe examinar a un paciente y acostarlo, hacerse ciertos exámenes y la simple inspección. Tenemos la idea del diagnóstico. Lo que no nos da solo con el examen físico es el grado de insuficiencia venosa, qué venas son específicamente las que están dañadas. Hay un daño del sistema, porque además las que vemos son las venas superficiales, las profundas no las vemos. Entonces nosotros estamos ante un paciente con una insuficiencia venosa, que la estamos viendo. Pero, ¿qué daño? ¿A cuánto ha progresado esta enfermedad? Sí, para esto se necesitan estudios, fundamentalmente estudios de imágenes. En el mundo y acá también lo que más se utiliza para el estudio venoso es el ecodoppler, que es un ultrasonido moderno donde se visualizan los vasos sanguíneos e incluso se ve el flujo de sangre pasando por ellos, se ven las válvulas y mediante maniobras que se le pide al paciente durante el ultrasonido, pues se van viendo la funcionabilidad de esas válvulas. Y esta prueba, este examen no es doloroso, no implica ningún tipo de invasión al organismo, no, es un estudio, desde la imagenología. Es un estudio no invasivo, un estudio de imagen no invasivo, que no es para nada doloroso y muy eficaz, muy eficaz. Muy eficaz. Tenemos la tecnología disponible para eso. Sí, doctora. Sí. Ahora, hablemos entonces rápido para cerrar, bueno, lo necesario para cerrar este segundo segmento sobre las primeras acciones médicas que ustedes orientan o alguna sugerencia inmediata después del diagnóstico ante el paciente que ustedes recomiendan. Incluso sin tener la confirmación de este ecodoppler, claro, viendo al paciente en lo que le indicamos su ecodoppler, pues lo primero que le indicamos es que tiene que dormir con los pies hacia arriba para poner esas venas en reposo y ayudarlas a que regrese toda esa sangre, que deben hacer ejercicio físico y el uso de medias de contención elástica, que son específicas para la circulación venosa. Estas son las medidas generales. Estas medias, ¿qué garantizan, doctora, o qué propósitos tienen? Bueno, estas medias, en primera instancia, depende del estadio en el que esté el paciente. En el mundo existen medias elásticas hasta de manera profiláctica. Estas profesiones de riesgo de las que hemos hablado llevan un tipo de medias elásticas que son más suaves para evitar que las venas se dilaten. Ya cuando hay una dilatación venosa, pues entonces la compresión de esas medias va aumentando para hacer que esas venas que están dañadas se colapsen. Y entonces funcionen el resto de las venas que no están dañadas. Ya después que está el resultado de la prueba que ustedes realizan, a partir de ahí, ese paciente es sometido a este o a este otro tratamiento. Exacto. ¿Verdad? Vamos a hablar de eso en el tercer segmento del programa, doctora. Okay. Hacemos la pausa que corresponde, regresamos en breve. Y ya estamos de vuelta, se mantiene con nosotros para suerte del colectivo y de los seguidores la doctora. Doctora, de acuerdo al diagnóstico ya realizado y a la gravedad de la insuficiencia, y hablo de la insuficiencia venosa, ustedes asumen un determinado tratamiento. ¿Cuáles serían en caso de que sea más de uno? Bueno, el tratamiento, como la mayoría de las entidades, está encaminado primero al control de los factores de riesgo que ya hemos hablado, sí, y desde el punto de vista médico, además de
lo de el reposo venoso, que es dormir con las piernas para arriba, que cabe de resaltar que las camas de los seres humanos deberían ser siempre un poquito más arriba de los pies que la cabeza. ¿Verdad? Porque esto ayuda a que el retorno venoso en la noche pues sea más adecuado y amanezcamos en mejores condiciones, a no ser que el paciente tenga alguna afección arterial o cardiovascular que no permita esta posición. Y entonces, y el uso de las medias elásticas, que ya lo hablamos. Regularmente la parte superior del cuerpo es la que levantamos un poco más con las almohadas. No, pero no es almohada, fíjate, es levantar la cama del piso, para que en posición horizontal los pies queden un poquito más arriba que el nivel del corazón. Eso ayuda a que la sangre pues regrese rápidamente y las venas y esas válvulas pues reposen. Entonces, en dependencia del grado de daño vascular en la pared de las venas y en las válvulas venosas y las venas que están afectadas, pues entonces la otra parte del tratamiento médico va encaminado a la escleroterapia o la cirugía de varices. Amén de medicamentos flebotónicos que existen para mejorar la pared de la vena. El más clásico en Cuba es Rutazcobin, el Benatón, la diosmina, el Daflón. Y en cuanto a la parte intervencionista, está encaminada a estos dos pilares: escleroterapia con espuma y cirugía de varices. ¿De qué va a depender? Del grado de insuficiencia venosa, de que esté afectado o no la vena safena, que es de las venas superficiales la más grande y la que con más frecuencia se afecta. Si hay una afección de las válvulas de la vena safena, pues el paciente debe ser sometido a una intervención quirúrgica en cualquiera de sus categorías. Si no es así y son varices superficiales, puede ser el tratamiento con escleroterapia con espuma, que no es más que la infiltración dentro de la luz de la vena de medicamentos que provocan una flebitis química relacionada con el medicamento, es decir, que provoca una inflamación de la vena que hace que secundariamente esas venas desaparezcan. O pueden ser sometidos a algún tipo de cirugía para resección, es decir, quitar esos trayectos venosos si están muy dilatados. Y cuando la vena safena está insuficiente, lo que lleva es cirugía de la vena safena. ¿Se puede revertir la situación? ¿Se puede sanar la insuficiencia venosa? Se puede evitar que el resto de las venas se enfermen, porque de hecho las técnicas para erradicar para mejorar esta insuficiencia de las válvulas, específicamente de la vena safena, van encaminadas a eliminar la vena, porque es una vena superficial que en este momento ya está dañada y que esa vena, esa válvula no se va a reparar. Esa válvula ya, entonces lo que hacemos es que deje de funcionar para que no enferme con la insuficiencia y con la hipertensión venosa que esto provoca al resto del sistema venoso. Y entonces el resto de las venas que tenemos en el organismo se ocuparían de hacer regresar la sangre, de suplir en la función de ella. De esta que fue retirada. Exacto, existe un sistema venoso superficial y uno profundo. Y el superficial se encarga nada más que entre el 10 y el 15% del retorno de la sangre. Cuando este está dañado, pues lo que hace es daño. Nos queda todavía el sistema profundo. El 70-75% del sistema venoso interior, profundo. Que es capaz de suplir el 100%. Ya. Siempre recibimos lecciones aquí en Consejo Sano. ¿Se puede prevenir la insuficiencia venosa, doctora? Sí. ¿Es posible? Sí, se puede prevenir, sobre todo con una vida sana, con evitando estas posiciones que son perjudiciales para las venas. Se puede evitando el sedentarismo, evitando situaciones en las que haya encamamiento, situaciones en las que el paciente esté por mucho tiempo sin caminar, la fisioterapia, digamos, en pacientes encamados, puesto que esto va llevando a un grado de deterioro del funcionamiento de las venas. Aquellas personas que por razones de tiempo, aunque siempre cuando ajustamos la agenda del día, hay un tiempo para hacer ejercicio físico, caminar, el senderismo, transitar, digamos, de la casa al trabajo, de la casa a un comercio, eso ayuda, ¿verdad? Eso ayuda. Favorece que el sistema venoso se mantenga saludable, con vida. Así mismo. Doctora, en caso de que no sean atendidos estos problemas de insuficiencia venosa, de que el paciente y su familia pues abandone el tratamiento, que no siga las recomendaciones médicas, ¿qué consecuencias pueden aparecer? Las complicaciones de las varices son
complicadas, como Sí, su nombre y lo valga dice. la redundancia. Así mismo. Y además muy temidas por la población, porque la principal complicación de la insuficiencia venosa es la muy temida trombosis venosa, tanto superficial como profunda. Puede el paciente sufrir de tromboflebitis, pueden aparecer úlceras en los miembros inferiores, rotura de estas venas, tanto roturas externas que se llaman varicorragias externas como roturas internas que se llaman varicorragias internas o síndrome de la pedrada, que no es más que una rotura de la vena, aparece un hematoma y que es una causa también frecuente de consulta, y son fundamentalmente las complicaciones de la insuficiencia venosa maltratada. En el caso de la nutrición, la hidratación, estos estilos de vida también, cuando lo hacemos de manera correcta, ayudan a que las venas y todo este sistema funcionen de manera vigorosa, correcta. Por supuesto, el estar hidratado mantiene los vasos sanguíneos con una calidad de la sangre que mejora su funcionabilidad. Porque si bien los angiólogos atendemos lo que es la tubería por la que viaja la sangre, pero la sangre tiene que tener una calidad óptima para lo más adecuada posible para que circule adecuadamente por los vasos sanguíneos. Y lo otro que queríamos preguntarle ya al cierre del programa es cuándo acudir al médico para ser atendido, cuando ya vemos que este asunto de la insuficiencia avanza o cuando ya empezamos a percibir los primeros síntomas. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que estamos en un país donde hemos logrado una atención médica de excelencia y el paciente tiene al médico a su servicio. ¿Y por qué esperar? Si ante los mínimos signos está la atención primaria que puede ir orientando al paciente, la atención secundaria a donde el paciente es remitido, y yo creo que sí, que para eso estamos, y ante cualquier síntoma que tenga el paciente, pues nuestro deber es atenderlos adecuadamente, y el deber del paciente es, por supuesto, acudir antes que aparezcan complicaciones. Mientras más tempranamente acudamos al médico y lleguemos al diagnóstico, de manera inmediata se podrá entonces atender y mejorar. Así. Gracias, doctora, por su presencia hoy en el programa, y aprovecho también para felicitarla por el Día del Educador. Usted es profesora del sector de la salud. Sí, muchas gracias, y bueno, aprovechando la oportunidad para felicitar a todos nuestros colegas que en todo el sector de la salud y de todo el sistema educacional del país, pues entonces estamos ahí frente a un aula dando lo mejor de nosotros para el futuro del país. Y a todos los educadores, muchas felicidades. Felicitaciones. A ustedes el agradecimiento por permanecer. Regresamos dentro de 7 días para compartir otro consejo sano.